en Crónicas Gustativas. María José de la Flor ha abierto en el Mercado Central de Cádiz un puesto en el que está reproduciendo platos de los siglos del XVI al XX y ha creado este nuevo negocio. Buenos días, María José. Buenos días. Cuéntanos cómo surgió esta idea. Siempre me ha gustado mucho la cocina y aprendí a hacer muchos platos con mis abuelas, con las dos, con la materna y la paterna. Y luego aparte yo tuve una carrera de dietética, tuve una asignatura que se llamaba Alimentación y Cultura. Nos la daban antropólogos. Entonces con esa asignatura aprendí muchísimo y estuvimos viendo los recetarios antiguos, los recetarios que yo estoy siguiendo ahora para elaborar recetas en el puesto, son los recetarios que vimos en esa asignatura. Pues me pareció importantísimo porque date cuenta que estamos perdiendo muchísimos valores gastronómicos y estamos perdiendo el consumo de alimentos que además es que forman parte de nuestra dieta. Yo lo tenía en la cabeza, pero lo que pasa es que cuando conocí lo que es el rincón gastronómico, ahí fue donde empezó. Ahí dije yo, pues esto se puede hacer aquí. Es que lo veía como el entorno ideal, porque tengo que estar yo, ¿no? Dijiste. Claro, porque a mí me gusta mucho. ¿Cómo ha sido ese proceso de investigación que has tenido de los recetarios de la época? Lo que te decía, por esta asignatura de alimentación y cultura, el profesor que teníamos, Pedro Cantero, nos facilitó un listado, entonces ya he ido comprando libritos, he ido haciendo también, recopilando recetas de mis abuelas, que las tenía perdidas, ¿no? Y tengo otro cuaderno que me hace mucha ilusión tenerlo porque son difíciles de conseguir. Me lo ha dado una amiga, que era un recetario de su abuela, es del siglo XIX. Ahora todos sabemos escribir, todos apuntamos nuestras cosas. Hay Internet, luego la conciencia de autor también existe. ¿Qué pasa? Que antes no existía eso. Entonces no suele haber recetarios escritos por mujeres. Supongo que adaptar lo que son esas recetas, por ejemplo, incluso interpretarlas de cara a las medidas, habrá eso variado. Eso es otro tema aparte. Eso es bastante complicado. Ya me estoy acostumbrando. Pero al principio... ¿Cómo son? ¿Cómo en el siglo XV, XVI, cómo se medía? El que tengo del siglo XV, que es de Ruperto de Nola, eso es de decir, espérate, me leo una receta y tengo que acostarme un rato, porque es que es complicadísimo. Está en catalán antiguo. Es que es muy complicado. Lo que pasa es que, gracias a Dios, hay recetas traducidas ya, pero no consigo traducirlas. Pero esas recetas vienen también explicadas como las de ahora, es decir, 100 no, gramos de harina, ¿qué va? Primero que el sistema de medida es distinto. Se utilizaban onzas, azumbres, libras, cuarterón, cuartillo. Entonces todo eso yo tengo mi tabla de equivalencia, entonces cuando cojo una receta tengo que ir haciendo el cambio de medida. Luego también te encuentras que hay cosas que te dice, por ejemplo, y haces una masa con harina, sus huevos y agua, ¿vale? Ya está. Entonces, bueno, vale. ¿Cuánto de harina? Porque las masas, ¿cómo me tiene que quedar? Luego también tienes el problema de que hay cosas como ya no existen, ya no se hacen, no sabes cómo tiene que quedar el plato. Como te lo describe mal además, pues dices tú, bueno, esto tiene que quedar líquido, sólido, esto va, ¿cómo va? Es complicado. Hay recetas que todavía estoy trabajando en ellas, porque no sé exactamente cómo tienen que quedar. Hay otras que veo que quedan bien y digo, pues ya está. Pero que sí es complicado, porque no te lo explican y hay cosas que dan por hecho, hay cosas que se supone que la gente sabe. En los recetarios se aprecia que había gente que tenía un dominio, entonces no te lo explica todo bien. Te dice, por ejemplo, y le echa sus especias. Sus especias, ¿cuáles son? Porque, bueno, y todo eso es complicado. Entonces, coges una receta, tienes que hacer la medida, adaptarla a las actuales y supongo que también tendrás que adaptarlo al gusto del siglo XXI, ¿no? Claro, exactamente. Antes, por ejemplo, la forma de hacer los asados, las empanadas y eso, era, cogía el animal, una perdiz, la cazaba, te dice cómo tienes que ponerlo a que se desangre y todo. Luego cogían, lo asaban, hacían una masa y envolvían al bicho en esa masa. Y entonces te dice, clavan las pezuñas así para que no se vea y luego el cuello para que los giros, o sea, pero que era el bicho entero envuelto en la masa. Perdiz, lleva tocino, lleva cebolla, lleva estas hierbas. Evidentemente eso no lo puedes. Yo la carne la limpio y entonces va limpia en una empanada. A través de la alimentación tú indicabas tu estatus social. Había cosas como el azúcar, la sal, las especias. Eso te posicionaban, ¿no? Si yo tenía un salero, eso indicaba que yo tenía una clase, ¿no? Y cuanto más bonito es el salero, cuanto mejor es el salero, que soy una persona todavía de una clase social más alta, ¿no? Hay cosas que tú te ves que lo hacen de forma exagerada, que si lo hicieras así, aparte de que te daba un infarto en el momento que le dieras un bocado a algo, a lo mejor por ejemplo tú dices, y échale media docena de huevos, y luego otros 12 huevos, y dices, ¿cómo voy a echar esa? Y mienten también. Hay épocas en las que la aristocracia
comía todo lo que es aéreo, ¿no? Las aves y cosas así, ¿no? Entonces, lo que era la legumbre, el cerdo, era como los alimentos del pueblo. Cuando escribían una receta o hacían un menú, ponían que era cordero, pero luego resulta que en excavaciones se han encontrado huesos de cerdo, pero vamos, que se consumía cerdo. La cocina servía también como para indicar tu clase social y entonces en muchas cosas mentían o exageraban. Si te parece, Dime. entremos en alguna de estas recetas que tú has logrado recuperar y que la estás ofreciendo en Casa Antonén, en el rincón gastronómico del mercado de Cádiz. Una de ellas son las habas con avellanas, ¿no? Ese es de Juan de Altamira, era un fraile, ese no es su nombre real, es su seudónimo, del siglo XVIII. Lo que más me llama la atención de Juan de Altamira es que a casi todo le echa salsa de avellanas. Yo lo que pasa es que he elegido esta receta, la de habas. Pero es increíble, todo es con huevos y salsa de avellana. Hace lo que sea, unos garbanzos. Si te parece que es poca cosa, le echas una salsa de avellana. Hace un pescado. Así está muy bueno, pero si te parece que no sé qué, le echas salsa de avellana, todo es salsa de avellana. Hace mucho uso de especias, de frutos secos. Se nota la influencia de la religión porque tiene para los días de carne, para los días de pescado. Te hace el recetario siguiendo esas normas de la religión. El uso de productos, digamos, de la zona y según temporada. Lo que pasa es que también hay productos que es que no los consigue. Una de las cosas de las que a Juan de Altamira le gusta mucho es las criadillas de tierra. Yo solo he encontrado una empresa que las vende como envasadas y él hace mucha referencia a eso y no, pero ya es muy complicado. Y hay otra receta que hablas que también tienes, que es la trucha a la Don Ramón. La receta es un poema. Esto es del libro de Ángel Muro. El Practicón, yo creo que es el primer diccionario gastronómico de español, una enciclopedia gastronómica, vamos, porque te viene con su índice lo que es sopas, legumbres, carne, y hace una recopilación de todas las recetas. Y lo que pasa es que es muy bonito porque esta, por ejemplo, de la trucha a la Don Ramón, es una receta de un escritor y entonces le escribe la receta en verso. Está bastante curioso. Tiene otras que te dice que Benito Pérez Galdós le envió una carta hablándole de una receta de bacalao que a él le gusta mucho, que lo hacía una señora que se llama Carmen Sánchez. Y esa receta se trajo aquí a España y por lo visto se hizo muy popular en Cádiz, que es el bacalao a la Carmen Sánchez, que ya no se hace. Yo lo quiero hacer. El bacalao la va a dejar la republicana, es otra receta. La historia es de cuando empieza la guerra civil. Un hombre que se refugia en casa de unos amigos y entonces en agradecimiento le hace la cena, que no se podía salir a la calle, había empezado los tiros y todo eso, ¿no? Nada más que va a lo que tenía por allí cerca. Leche, manteca, consigue pescado y entonces hace el abadejo a la republicana en una salsa bechamel. El niño de la casa es el que realmente está contando esa historia que vivió en su infancia y que le supo estupendamente y dice mucho mejor que el filete y la consabida ensalada, ¿no? Tengo también la oportunidad de contar una historia, además historias reales, ¿sabes? Y estas recetas ya tú la tienes a disposición del público allí en este establecimiento, ¿no? ¿Y hay alguna en la que estés investigando ahora que vayas a sacar próximamente? Yo ahora lo que estoy haciendo es que los sábados hago una especial para que se represente la gastronomía de cada siglo, como ha ido cambiando. Entonces voy preparando recetas según el siglo del que voy a tratar. Ajá. Has hecho una recientemente dedicada a los austrias, ¿no? Sí, la del siglo ¿Cómo comían XVI. los austrias en el siglo XVII? Pues comían bastante bien. Se comía mucha carne de caza, sobre todo se nota más, tiene más acceso a la carne que al pescado, pero aún así sí aparecen muchas recetas de pescado, de atún, de pescado de río, recetas de sollo, de barbo, lamprea, y luego también hace referencia a los ostiones, que el autor te dice, si estás en tierra de ostiones, aprovecha, ¿no?, para hacer algo, ¿no? Como que los valoran bastante. Lo de los huevos es increíble, el consumo de huevos. Y mucha empanada, hace muchas cosas en pastel, todo muy especiado, todo es siempre con un poco de dulce y poco de agrio, siempre te lo dice así. Aunque estés haciendo un plato que es salado, como una empanada o lo que sea, siempre te dice, y le echas azúcar para darle algo de dulce y le echas agrio y luego mezclan también muchas frutas, hacen las cosas con membrillo, con acederas, con granadas. Los pescados estofados, por ejemplo, te dice al final que le añadas o pasas o trocitos de pera. Y de hecho yo tengo un hojaldre que es un bacalao estofado con pasas. Cuando he ido probando estas recetas parecía que estaba comiendo como cocina musulmana, ¿no? Sí. Con mucha especia, con dulce, con canela. Y sin embargo nosotros ya en el siglo XVI comíamos así, ¿sabes? Y tú que has investigado en la cocina de estos siglos, ¿cómo crees tú que ha influido esa manera de comer a cómo hoy comemos nosotros en el siglo XXI? Es que nuestra manera de comer el siglo XXI ya no tiene nada que ver, porque nosotros hemos
eliminado, digamos, ciertos productos y lo hemos sustituido por otros. Por ejemplo, en el siglo XVI, XVII, incluso en el XVIII, no aparecen recetas ni con tomate, ni con patata, ni con pimiento. ¿Legumbres? Legumbres sí, legumbres sí aparecen. Vamos, nosotros seguimos la influencia de la cocina americana, no la cocina del burger, sino la cocina americana de los productos que hemos traído de América. De América, claro. María José, de todas estas recetas que estás haciendo, ¿cuál es la que más éxito está teniendo? ¿Cuál es la que a la gente más le impresiona? Todo lo que es pastelería salada a la gente le encanta. Y los buñuelos que los buñuelos salados y eso también encanta. Pero vamos, increíble el pollo sobre sopa de natas. El pollo sobre... Esa receta del 16. ¿Y cómo es? La sopa de nata no es el concepto de sopa que tenemos ahora. Se hace como una especie de masa con pan, que no es un caldito, vamos. Entonces haces un pollo asado, una mezcla de nata, leche y huevos. Echas sobre el pan y luego le echas azúcar. Lo metes al horno y le pones el pollo por encima. Con azúcar, canela y agrio, como siempre dicen. Y el agrio es zumo de limón, de naranja o de agraz, que es la uva verde. Ese plato a la gente le encanta. Además que son sabores que no te esperas, son sabores muy distintos, que es lo que yo busco también. Algo que tú cuando lo pruebes digas, qué bueno y qué diferente a lo que estoy acostumbrado a comer, ¿no? ¿Y el nombre? Casa Antonio. Antonio, por mis abuelos, Antonia y Enrique. Porque la verdad que es un poco gracias a ellos, la verdad. Pues económicamente mis abuelos ya murieron y me dejaron un dinerito que gracias a ese dinero he podido abrir el puesto y luego aparte que gastronómicamente me han educado mis abuelos. Vamos, mi abuela me ha enseñado a valorar también muchos alimentos. El pescado, la carne, las legumbres. Buscando ver cómo le podía poner, pues hice una composición así de sus nombres y por eso se llama así, por ello. María José, se puede aprender historia comiendo, ¿no? Sí, totalmente. Es que se notaba mucho cómo funcionaba la sociedad, se transmitía mucho con la comida. Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Crónica Gustativa y desde aquí te deseamos suerte en esta aventura que además lleva muy poquito tiempo. Sí, muchas gracias. Buen provecho de la semana y hasta el próximo lunes.